Vamos a estar conversando con nuestro especialista en Derecho, el doctor Omar García, él es abogado y tenemos ya en asesoría el tema. ¿Qué hacer ante el incumplimiento por pensión de alimentos? Doctor, bienvenido, gracias por acompañarnos una vez más. Y antes que nada, también saludos por el Día del Maestro. Sabemos que usted es Muchas maestro gracias. también, profe. Así es, gracias, Odili, buenos días, gracias por la invitación. Yo aquí también acompañado de la Constitución Política porque es una de las cartas magnas y el día de hoy vamos a estar hablando de este tema interesante como es qué hacer ante el incumplimiento de los deberes alimenticios. Sí. Anteriormente hemos estado explicando este tema, sin embargo, pues tenemos que mencionar que la Constitución Política en el artículo 66 establece la responsabilidad de papá y mamá del mantenimiento del hogar de manera responsable. También establece de que ambos tienen la responsabilidad de poder cumplir con estos derechos y estas obligaciones. A partir de lo que establece nuestra Carta Magna, tenemos que establecer cuáles son los criterios con el fin de poder solicitar ante una autoridad competente el cumplimiento de una obligación cuando ya existe una sentencia judicial o resolución emitida por un juez competente de familia. Ahora bien, existen también lo que son los acuerdos establecidos ante el Ministerio de la Familia. Es una instancia administrativa que de igual manera, si no se cumple a como se ha establecido de acuerdo a la sentencia o resolución administrativa, entonces nosotros podamos hacer lo que es ejecución de sentencia de acuerdo a lo establecido en el artículo 555 del Código de la Familia. Hay dos formas o maneras de hacerlo, Dili. Una de las principales es nosotros ejecutarla a través de la vía de familia, en donde nosotros hacemos la solicitud, presentamos la acción cumpliendo con dos requisitos importantes. Uno de los requisitos importantes es tener la resolución emitida por el juez competente y también tener lo que es la constancia cuando se están depositando en caja única del Ministerio de la Familia, que es la pensión alimenticia, con el fin de que nosotros demostremos efectivamente lo que es el incumplimiento de esta obligación. Esto es por la vía de familia. Cuando nosotros tenemos conocimiento que efectivamente la persona está laborando o trabajando en una empresa o institución y que tiene un salario fijo. Esta es una de las primeras formas. Hay una segunda manera o forma de ejecutarlo y es a través de la acusación penal que nosotros, de acuerdo a lo establecido en el artículo 217 del Código Penal, se establece también de que una persona que está obligada a dar pensión alimenticia e incumple a sus deberes alimenticios, entonces podemos presentar una acusación penal establecida en donde se le va a imputar a esta persona lo que es una sanción de 6 meses a 2 años de prisión por haber incumplido esta obligación. Ahora bien, una cosa es ejecutarlo a través de la vía de familia, que es donde nosotros solicitamos a la autoridad competente que cumpla y se hace lo que son los embargos de salario. Nosotros podemos solicitar a la autoridad competente, en el caso de que en audiencia inicial él se presente y diga de que no, que necesita un plazo para pagar la cantidad establecida de alimentos atrasados, entonces se le puede brindar de acuerdo a las partes lo que es una forma o manera de pagar, porque aquí el bien jurídico protegido es la integridad del niño o de la niña, y en este caso pues lo que se pretende es que el padre continúe dando lo que es la pensión alimenticia de sus hijos, y de esta manera pues se establece de una manera pacífica dentro de la ejecución de sentencias. Sin embargo, en materia penal es muy diferente. Sí, ¿qué sucede cuando ha sido reincidente esta persona y ya ha pasado 2 o 3 ocasiones este llamado ante las demandas de pensión por incumplimiento de pensión de alimentos una y otra vez? Bueno, el artículo 217 en el cuarto párrafo establece, Odili, de que efectivamente que la sanción de incumplimiento es de 6 a 2 años de prisión. Sin embargo, se incrementa de 2 a 3 años cuando esta persona es reincidente. Y también hay que tener mucho cuidado cuando esta persona inicia un trabajo laboral y de repente cuando se da cuenta de una acusación penal o de alguna demanda, entonces él siempre renuncia a su trabajo para no cumplir con su obligación de pensión alimenticia. Entonces, este aspecto también es sancionado por la norma, por el juez competente, y de igual forma cuando esta persona transpone lo que son
bienes que están a nombre de él, a nombre de un tercero durante los primeros años de haber conocido el juez lo que es la demanda de familia. Vamos a leer mensajes de texto a través de nuestro número de teléfono en WhatsApp. Ahí lo vemos en pantalla en este momento. Si usted quiere participar con nosotros, nos dice, por favor, doctor, muy buenos días. ¿Puede repetir los dos requisitos para establecer la ejecutoria de caso de incumplimiento de deberes alimenticios? Bueno, uno es la resolución judicial emitida por la autoridad competente en el caso de ley de familia, y también lo que es la constancia emitida por Caja Única del Ministerio de la Familia en el caso que se estableció en la sentencia judicial que los depósitos iban a ser ahí, o bien cuando se estableció que era una cuenta específica, entonces solicitarle un oficio a través de la demanda a la autoridad competente con el fin de que emita el banco en donde se están realizando los depósitos, cuántos depósitos ha realizado la persona, y si en este caso ha incumplido por 6, 8 meses o un año, entonces se va a mandar la institución financiera en donde va a mencionar que específicamente pues esta persona se le ha acumulado o que no ha hecho ningún depósito correspondiente. Esos son los dos únicos requisitos. Correcto. Otra persona que nos escribe en nuestra página en Facebook, Canal 10 Nicaragua. Muy buenos días, bendiciones. Llevo 4 meses en proceso de divorcio. Mi pregunta es, él no debe dar para la alimentación de los niños hasta después de terminar el caso. Nos preguntan por acá el proceso que se está llevando o hasta que el juez dicte la sentencia. Esto se lleva en los juzgados de Managua. La pregunta es, Odilia, que si se debe o no seguir dando pensión de alimentos mientras se está llevando un juicio por la demanda de los niños, porque ya se está divorciando. Sí, cuando hablamos de una disolución del vínculo matrimonial, en la primera audiencia inicial, el judicial establece de manera preventiva lo que son alimentos provisionales, lo que establece el Código de la Familia. Por lo tanto, si la disolución del vínculo matrimonial lleva un proceso de 1 o 2 años, siempre la autoridad competente va a dictar de esto de manera provisional hasta que se determine definitivamente el monto de la pensión alimenticia, porque es posible que la persona esté solicitando un 25% y la parte demandada tal vez tenga otro hijo adicional, entonces se deben incorporar, y dependiendo a la cantidad de hijos se va a establecer de acuerdo a lo establecido en el artículo 324 del Código de la Familia, inciso C, donde se dice de que si son un hijo se establece lo que es el 25%, si son 2 el 35%, y cuando son 3 a más hijos, entonces se va a establecer el 50% distribuido entre todos los hijos. Correcto. Otra persona que nos hace llegar a través de nuestro WhatsApp. Hola, muy buenos días. Mi pareja está pensionado, pero él le da cuando él desee, él quiere, le da la pensión. Ya son 12 años lo que tiene la niña. Él no cumple con ninguno de los acuerdos. ¿Qué puedo hacer en este caso? Bueno, este es el tema que estamos tratando el día de hoy. Cuando una persona tiene su salario, es pensionado, entonces nosotros podemos realizar una ejecución de sentencia, y fácil, porque ya se ha mencionado de que sí tiene un pago cada mes, y por lo tanto fácil. Nosotros presentamos la ejecución de sentencia, decimos a la autoridad competente de que se brinde oficio al Departamento del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social con el fin de que se le retenga el 25% en el caso que sea un hijo, con el fin de que no se incumpla a la obligación. Entonces no puede estar a dispensa de que si la persona va a dar o no, porque ya mencionó que sí tiene una resolución judicial. Entonces solamente se presenta la acción, puede ir ante la institución correspondiente para poder iniciar este proceso de ejecución de sentencia. Buenos días. ¿Qué sucede si el padre se va del país debiendo 3 años de pensión por incumplimiento de acuerdo al Ministerio de la Familia? Bueno, entonces, si existe una resolución judicial, tenemos lo que son las demandas internacionales de pensión alimenticia. En este caso dice que fue con mi familia, o sea, sí, no... Sí, ok, entonces al inicio, Odili, mencioné de que existen 2 tipos de resoluciones. Sí. Una resolución judicial emitida por el juez competente y la otra resolución que es la administrativa, que son los acuerdos entre las partes emitidas por el Ministerio de la Familia. Entonces hay que solicitar una certificación de la misma, porque cuando nosotros iniciamos este proceso, acordamos, firmamos, pero luego para que nosotros iniciemos este proceso de manera internacional, se tiene que solicitar lo que es la certificación emitida por el Ministerio de la Familia. Ahora bien, cuando nosotros tenemos esta certificación, también agregamos lo que es el certificado de nacimiento y la cédula de identidad de la persona, si tenemos, de la que vamos a demandar, y la persona, el solicitante. En este caso, entonces, se inicia un proceso de ejecución, pero de manera internacional.
un requisito sine qua non para este tipo de demanda internacional, Odilín, es que la persona sepa la dirección específica del estado donde está. Si esta persona no maneja muy bien lo que es esta dirección, entonces no se puede iniciar este proceso legal internacional, porque esos son los requisitos que establece el Ministerio Central de la Familia, con el fin de que la persona pueda ser ejecutada Ahí en en el ese caso exterior. sería más que todo algo de conciencia, porque entonces ¿cómo vas a saber si la persona incluso se va y la mamá de ese menor o el menor incluso desconoce que ese papá o esa mamá va fuera del país? También sería cosa de conciencia. Bueno, otra de las cosas es de que muchas veces tal vez familiares, amigos, o a veces en las publicaciones o de repente vemos la dirección o si no han hecho algún depósito, entonces esta dirección que aparece, ¿verdad? Entonces nosotros la podemos utilizar para decir que la persona está ahí si verificamos que efectivamente está ahí en ese Pero estado. ¿cómo saber? Imagínense si Ah, está bueno, aquí. esa es otra de las cosas un poco complicadas, ¿verdad? En cuando desconocemos lo que es el domicilio de la persona, pero es la única manera. Ahora bien, estas demandas internacionales no las podemos llevar nosotros de manera personal, sino que es un responsable, el Ministerio Público encargado ante el Ministerio de la Familia, para que las personas que nos están viendo sepan que tienen que ir ante el Ministerio de la Familia en sede central y en los departamentos, municipios, en la cabecera departamental. Correcto. Muy buenos días. El padre de mi hijo es vendedor, tiene una hija de 17 años y mira más a una hija por el niño que tiene 8. O sea, vela más por el niño que tiene 8 que por la de 17. Sí, bueno, es equitativo. Decía anteriormente de que cada uno de ellos, ¿verdad?, tiene que ser responsable. No podemos, como dicen, tener preferencia para uno y con el otro no, porque la de 17 años es una adolescente, ya va para la universidad, necesita pues gastos, el apoyo incondicional del padre, con el fin de que pueda pues garantizar lo que es la estabilidad de los estudios superiores. Correcto. Yo, dice por acá, en el año 2020 demandé al padre de mi niño, tiene 7 años y solo 2 meses le pasó. Y después seguí con eso mismo, trataron de comunicarse con él, que vive en Somoto y nunca vino. ¿Cómo puedo hacer para seguir con el caso? Nos dicen por acá. Bueno, siempre hablando de la misma ejecución, hay dos formas, por eso decía de que muchas veces cuando la persona incumple este tipo de demanda, siempre cuando la persona se va del domicilio, esta parte, entonces tenemos que ejecutarlo a través de una acusación penal, porque es la única forma o manera de obligarlo. Ahora bien, me decía alguien, bueno doctor, pero lo vamos a acusar penalmente, entonces ¿cómo va a cumplir? Entonces, cuando nosotros iniciamos este tipo de acusación penal por incumplimiento de derechos alimenticios, como lo establece el artículo 217 del Código Penal, entonces nosotros hacemos una presión, ¿ya?, con el fin de que la persona pues pague efectivamente los alimentos atrasados. Además, es para el bienestar integral de sus niños, de sus niñas, en el caso que sea. Doctor, ¿cómo hacer? Dice por acá, muy buenos días, mi hermana lleva su caso de demanda y el padre dijo que su abogada le recomendó que dejara de trabajar. Ahora que era la primera audiencia, no se presentaron porque dicha abogada le recomendó que dejara el trabajo, pues, y no se presentaron porque se reportó enferma, dice la abogada. En esos casos, ¿qué se puede hacer? Bueno, esas son tácticas dilatorias, decía anteriormente, porque la parte, es decir, nosotros como profesionales del derecho, independientemente que estemos ante la parte demandada o acusada, dependiendo del tipo de acción que vamos a iniciar en una ejecución de sentencia, deberíamos de nosotros propiciar lo que es el interés superior del niño, ya que efectivamente, pues, independientemente de que yo quisiera ganar, tenemos que hacer responsable a las personas. Nosotros como profesionales del derecho conocemos el Código de la Familia, conocemos lo que es la norma constitucional y debemos fomentar y propiciar lo que es la responsabilidad paterna y materna, y en este caso pues lo único que se tendría que hacer es presentar una acusación penal, que es la única manera de obligarlo a esta persona para poder cumplir con lo que establece la ley. Si otra persona, a mí no me funcionó, yo anduve de arriba abajo tratando que le diera al niño y le daba cuando quería y lo que quería, padres irresponsables. Ahora mi hijo tiene 20 años y está en la universidad, no se hizo nada. Muy buenos días, yo demandé al padre de mis hijos, pero él se fue a España, hice la demanda para que le llegara a España y hasta el día de hoy no me dio ninguna respuesta. ¿Qué se puede hacer y recomendaciones finales? Ahora bien, Odilí, cuando hablamos de demandas internacionales, Nicaragua tiene convenios internacionales
con Estados Unidos, por lo tanto es fácil, ¿verdad? El acceso. Sin embargo, todavía en Costa Rica hay conversación y en España de igual manera no existe convenio para demandas internacionales. Sin embargo, pues si nosotros tenemos una resolución judicial, ya sea o una sentencia o un acuerdo de título no judicial emitido por el Ministerio de la Familia, desde el momento de los primeros 2 meses que esta persona incumpla a esta responsabilidad, debemos nosotros presentar la ejecución de sentencia de manera formal o si no una acusación penal ante la autoridad competente, jueces penales. Bueno, y aquellos que nos preguntaban que si la mamá puede, ¿qué pasa si la mamá se va? Al inicio de la entrevista dijimos tanto el papá como la mamá pueden tener una demanda de pensión de alimentos porque la responsabilidad es de ambos, ¿verdad? Sí, papá o mamá. Exactamente, eso lo explicó el doctor al inicio. Y de igual forma nos dicen también qué sucede cuando ya se dejó de dar de la pensión de alimentos, ya ese hijo se emancipó, se casó y bueno, ahí aplica lo que es la cesación. Exactamente. Cuando el obligado, ¿verdad?, tiene que solicitar ante la autoridad competente que no se le eduzca ni continuar dando pensión alimenticia, porque es una manera de extinguir la obligación ya cuando cumple la mayoría de edad o el fallecimiento del obligado, porque puede ser papá o mamá quien esté bajo la responsabilidad. Y para poder hacer esa demanda de pensión de alimentos legalmente tiene que tener el apellido del padre y de la madre menor, de igual ¿verdad? manera, cuando no se tiene el apellido de él, nosotros podemos demandar por investigación de paternidad y accesoria de pensión alimenticia. Perfecto. Ahí tenemos el número de teléfono en pantalla del doctor, nuestro especialista Omar García. Usted le puede escribir, le puede llamar y con muchísimo gusto le va a atender. Pero recuerde que esa es una responsabilidad como padres y madres de familia y es un derecho que tiene ese menor. Gracias por habernos acompañado. Gracias. Vámonos de inmediato a una breve pausa. Enseguida regresamos con más aquí en Acción 10 en la mañana.